Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Libertad o Muerte, en su capítulo número 31 de la segunda temporada, con un panel más que estable para ver temas que nos atañen a todos. Y empiezo con la primera presentación, nuestro hombre del futuro, el corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras, con un saludo a la gente que nos escucha desde Europa. Muchas gracias por conectarte hoy con nosotros, esperamos que disfrutes este episodio y te quedes con nosotros hasta el final del mismo. Muchas gracias, Ricardo. También presento al personaje de la nube voladora, don Matías Carmona. ¿Cómo estás? Bien, Carlos, bien aquí. Hola, Ricardo, hola, Jorge. Un gusto estar con ustedes como siempre. Y ya estoy volando de hace rato, así que vengo con buenos pensamientos. Me parece espectacular. Y el señor del Averno, nuestro dios de la edición, don Jorge, Infierno Cercano. ¿Cómo estás? Asqueado, estoy terriblemente asqueado después de ver esto ayer y hoy, cómo la gente izquierda se han hecho los ultra hueones respecto a las responsabilidades que tienen de todo lo que ha pasado en el país. Y hay que decirlo, weón, son unos hijos de perra, weón, descarados, que ahora no se hacen cargo, weón, de las mierdas que promovieron, weón, y que apoyaron, ya sea desde el punto de vista de emitir comentarios a favor o el silencio. Recordemos que el silencio es cómplice también de las malas acciones. Efectivamente, por omisión suele ser eso. O cómplices pasivos, como dijo algún personaje por ahí. Y para empezar a abrir los fuegos acá de la conversación, me interesa que Ricardo, como siempre, nos dé una actualización del ámbito internacional. No sé si hay noticias. Que no hay noticias, hay montones de noticias por todos lados, pero tengo que empezar con algo muy interesante que destapó un medio boliviano acerca de las redes de influencia que se dan con respecto a esta suerte de educación y becas que están en la isla de Cuba. Este medio boliviano destapó que la isla, el régimen cubano, recibió 1.5 millones de dólares como pago por el alojamiento y la alimentación de alumnos, y algo así como unos 17,000 dólares por cada curso individual y unos $1,000 de manutención por cada estudiante. Esto es terrible, esto es un caso más de cómo estos regímenes pues se inventan excusas para lavar recursos, porque en realidad la supuesta educación gratuita en Cuba no es gratuita. Entre los estados se están pasando dinero entre sí, y esto es una suerte de tráfico de influencias, lavado de cerebro. Ya saben todas las cosas pues que están ocurriendo en Cuba. Y continuando con las cosas que ocurren en la isla, el pasado día lunes, el ministro cubano de Energía y Minas, Livian Arronte Cruz, y el director de la Unión Eléctrica de Cuba, Jorge Cepero, fueron destituidos de sus respectivos cargos. Estas personas pues son responsables de la crisis energética que está ocurriendo en Cuba, o aparentemente fueron los chivos expiatorios del momento. También tenemos que hablar de algo que está ocurriendo con respecto a Estados Unidos, donde la llegada impresionante o la marejada de gente que se ha recibido a través de la selva del Darién, que han llegado a territorio norteamericano, ha sido tan fuerte que en este momento el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, o sea el Homeland Security, está exhortando tanto a los venezolanos como a otros migrantes que dejen de intentar ingresar de forma ilegal a su país, y están hablando de que tienen que someterse a una investigación de seguridad rigurosa y a otros criterios de elegibilidad. Deben tener también una persona que sea su sponsor en los Estados Unidos, y deben acreditar algún tipo de documentación que sea favorable o que sea compatible con su llegada a este territorio. O sea, esto de que están pasando y se meten por cualquier lado ya no va a ocurrir.
tenemos que hablar ahora acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela. Lamentablemente en la ciudad de Maracay se reportaron 3 muertos después del desbordamiento del río El Castaño, lo que ha ocasionado una gran cantidad de daños materiales, inundaciones, corte de energía, fallas eléctricas y cualquier cantidad de destrozos más. Y también tengo que comentar que el 20% del cultivo del maíz se ha perdido según los daños que ha ocasionado estas lluvias. Esto ha sido pues terrible. Y comentando acerca de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, esto ha sido terrible. Prácticamente lo que queda en pie es el 30% de la estructura energética de ese país, donde han atacado todas las instalaciones eléctricas, y no solamente eso, sino que la comunidad internacional nuevamente está indignada por el uso de unos drones kamikaze de fabricación iraní. Se sabe que Rusia ha enviado personal militar a Crimea para asesorar y entrenar al ejército ruso sobre el uso de estos drones, lo cual ha originado también el repudio de la inteligencia norteamericana, lo cual la Casa Blanca también ha contestado que van a agregar nuevas sanciones. Ciertamente esto es un polvorín, en cualquier momento cualquier cosa puede ocurrir y esta crisis y esta guerra puede seguir escalando. Y finalmente, en esta breve ronda internacional, vamos a hablar de lo que está ocurriendo ahora con el Reino Unido, porque la primera ministra pues ha pedido la renuncia también de su ministro de Economía. Están tratando de hacer una serie de paquetes donde estamos hablando de que van a reducir la carga fiscal, la carga tributaria, y están pretendiendo que el gobierno ahorre prácticamente 37.000 millones de euros para evitar engordar su deuda pública. Mientras otros países están gastando menos, lamentablemente el nuestro se esfuerza en gastar más y en meternos la mano en el bolsillo. Esto es lo que tengo que comentarles el día de hoy en la agenda internacional. Muchachos, los micrófonos son suyos. Adelante. Oye, ahí hay otro, gracias Ricardo por la información, pero hay otro factor bastante importante en relación a lo que tiene que ver con China, lo que está ocurriendo con esta reelección indefinida de Xi Jinping, dado que ya modificó los estatutos del Partido Comunista ya, que es como su especie de constitución, por así decirlo, y tiene la reelección ya casi asegurada por lo que se dice, aunque China va también a al borde de un colapso económico en relación a lo que tiene que ver con el manejo de sus finanzas y todo lo demás, estas burbujas que fueron creando por esta manera keynesiana de hacer subir la economía. Ahí no sé si tú escuchaste algo, Ricardo, respecto a eso, o viste alguna noticia en relación a las consecuencias que podría tener esto, o si tienen también ánimos expansionistas, por ejemplo, con Taiwán, que es hacia el otro lado, el otro frente, aparte de Rusia con Ucrania. Es muy parecido. Sí, de hecho, el apetito de China por tomarse Taiwán, pues ya esto es una rencilla histórica que tiene prácticamente desde los tiempos de la revolución de Mao, que la gran mayoría de los disidentes al perder esta revuelta, pues se alojaron en la isla de Taiwán. Y la isla de Taiwán se ha vuelto como la piedra del zapato para el régimen chino. Y en este momento el régimen de Xi Jinping está tomando nota de todo lo que están ocurriendo. Ellos no están calladitos se ve más bonito, porque saben que en el momento preciso ellos se van a poder tomar Taiwán sin mayor resistencia. De hecho, han estado enseñando los dientes a cualquier posible interventor o cualquier posible agresor que pueda meterse en este conflicto para mantenerlos a raya. Y lo que se está hablando con respecto a China es efectivamente o reelegir indefinidamente a Xi Jinping o huir, pues lamentablemente, de todos esos terrenos donde llegan estos regímenes autoritarios, pues después de un tiempo es imposible sacarlos del poder. Es muy, muy difícil. Sí, efectivamente hay muchos países que desean y anhelan tener estos regímenes. No entiendo todavía cómo cae en la cabeza eso. Y continuando con la pauta que tenemos, hay un
tema. ¿Querías decir algo, Matías? Perdón. Sí, quizá algo más frívolo y para que la gente se entere, no sé, por ejemplo, los que seguimos series de estos streaming, y hace poco terminó la serie de Amazon Prime de Los Anillos de Poder, que es se basa supuestamente en las obras de Tolkien, en fin, y resulta ser la serie más cara en la historia que se existe conocimiento. Y solo para mostrarles un poco cómo van los cambios y cómo van los vientos de cambio en el mainstream y en cómo piensa la gente y en la cultura, y hay que aprovechar ese vuelo, como siempre lo he dicho. Resulta que trataron embetunaron completamente esta serie con una gran producción, una enorme cantidad de plata en el discurso woke, principalmente, que está una locura ya en Estados Unidos. Y resulta que les fue horrible. No les fue horrible necesariamente porque tenga el discurso woke, que lo pusieron a la fuerza. Yo creo que eso fue en gran parte responsable de por qué es tan mal producto, pero falleció por sí mismo porque terminó siendo una mala historia, no prendió hacia ningún lado. Y sobre eso mismo, yo creo que aquí mismo se nota también ese anti-wokismo, el 62% que tuvimos en el plebiscito que ganó el rechazo. De cierta manera hace salir del closet las opiniones disidentes, y yo creo que hay que mantener eso un buen rato. Bueno, sería la idea tal vez. Pero los productos, claro, van cayendo como... Lo hemos tratado, de hecho, en algunos otros programas. Van cayendo solos, van cayendo per se, por sus resultados y por lo que se niegan a ver estos movimientos progresistas que se dicen de izquierda, que claro, efectivamente tienen este discurso que tú mencionas como woke, que básicamente es meter por el gaznate, por la garganta, todo lo que tiene que ver con lo que sigue este movimiento, por las supuestas injusticias sociales, y todo eso. Sí, que básicamente... Dime. Sí, y también hay una decisión de marketing muy poco acertada de Amazon, que pensó que de cierta manera que el dinero iba a lograr comprar todo, porque es una de las empresas más grandes del mundo. Es eso de que su discurso de marketing fue ir en contra de su audiencia y pararse como con superioridad moral, decirle a los demás que si no te gustabas porque eras racista. Y eso es lo mismo que tratan de disfrazar un poco los intelectualoides que están detrás del apruebo y que fueron abrumadoramente rechazados la última vez, de pararse en esa superioridad moral y decir que ustedes no cacharon, ustedes son suficientemente tontos. Pero eso también se rechaza, porque si digo, esa es la estrategia que tomó esta empresa de ¿cómo se llama? De quizás que la gente lo empezara a comprar porque se sentían estúpidos, y eso realmente empezó a ser realmente odiado. Oye, Matías, déjame complementarte, porque no es la única serie que se fue a la mierda por eso. O sea, acordémonos de la recientemente terminada She-Hulk, donde te plantean un personaje, weón, de que no necesita, weón, escapar ni nada de lo que hace Bruce Banner, weón, porque como ella es mujer y está acostumbrada a vivir con el acoso y la persecución del hombre, ella puede controlarse, entonces ella no necesita nada de las precauciones que tiene que tener Bruce Banner, porque es mujer, ¿cachai? Y esa serie hizo eso. De hecho, al final, pues yo estuve leyendo un poco de respecto a cómo terminó esa serie, que fue una mierda, toda la serie, pero la gente estaba comentando que el final no estuvo tan mal, pero es que lo que hizo al final fue reírse de sí mismo. Al final hicieron un final casi paródico, donde la serie se burlaba de sí misma y de lo patético que era, ¿cachai? Pero la verdad es que a pesar de que fue una salida ingeniosa, no esconde, ni oculta, ni limpia lo mierda que fue la serie, ¿cachai? Sí, coincido contigo, y en ese aspecto, no sé, y es gracioso, no sé, como los dibujos animados o hacen como que predicen el futuro. No sé si vieron Futurama, cuando Bender hace como la abogada soltera. Sí, Ali McBeal. Bueno, eso es She-Hulk, es lo mismo. Sí, exactamente, weón. Sí. Es primera vez que escucho una definición tan clara de lo que es She-Hulk. Es lo mismo. Pero entonces, como la visión de Bender, no como el programa. Exacto, predijo el futuro. En definitiva, todo es para la risa, weón. Cuando le ponía un poco de razonamiento a estas cosas, se caen solas.
De hecho, ahí a los que nos están escuchando, el movimiento woke parte ya como en la década de los 40 aproximadamente en Estados Unidos, sobre todo por las comunidades negras. Se denomina woke a una persona que está como atenta a su entorno y a todas las injusticias que hay. Después se mete todo lo que tiene que ver el feminismo interseccional y todas estas cosas que crearon después, que no aportan en nada, al contrario, aportan confusión a las ideas de las personas. Y efectivamente, como el consumidor y sus predilecciones son subjetivas, se tienen que lamentablemente atener a las consecuencias, como en este caso el estruendoso fracaso de esa serie, que yo creo que pensaban que lo iba a llevar a la gloria, dado por ejemplo lo mismo que decía Matías de la gran inversión que se hizo con esto de los anillos del poder, que en realidad no surtió ese efecto. Y tú te das cuenta ahí. Perdona que te interrumpa, pero que esto va más allá, porque esa serie que mencionó Matías y la que mencioné yo son series con actores reales, pero las series animadas también se han ido al carajo. No olvidemos el desastre que fue Buzz Lightyear y la weá degenerada que hizo Netflix cuando destruyó a mi amado y respetado He-Man. O a Resident Evil, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el malo? El rubio minimista. Ojo que Resident Evil fue cancelada por mala. Sí, es que fue demasiado mala. Sí, bueno, es que ese es el tema. Tienen que enfocarse en hacer buenos productos. No importa si quieren poner su discurso encima, detrás y hacerlo. Eso es bacán, es su decisión. Pero el tema es, si no lo hacen bueno, si no lo hacen digerible, finalmente fracasan. Que ese es el tema, ¿cómo pones ese discurso y que sea digerible? Puta, Lara Croft, pues, weón. Lara Croft ahí tenía una mujer empoderada, weón, que pelea con dinosaurios, no weón, con dos pistolas. No pero ahí tenía el discurso del empoderamiento de la mujer, pues, weón. Que es real pero empoderamiento de la mujer. Ellos. No, porque ellos buscan puras weas. Yo te hablo de verdadero empoderamiento femenino, weón. Ahora, y cuando habláis, por ejemplo, de la gente de color, que el otro día había un TikToker negro que decía que no había que decirle gente de color a la gente negra, weón, porque, y lo digo, negra, porque, por ejemplo, los blancos, cuando están normales, son blancos. Cuando tienen frío, se ponen azules. Cuando tienen vergüenza, se ponen rojos. Cuando se enferman, se ponen amarillos. ¿Cachai? Entonces, los blancos son más de color que ellos, porque ellos son, hagan lo que hagan, se ven negros, pues, bueno. Los otros weones cambian de colores. Bueno, forma parte de la corrección política y del apoderamiento del lenguaje, lo que habíamos hablado en programas anteriores también, en relación a esta izquierda progresista que se tomó, que es como una oleada, pero siguen siendo una minoría, que es lo mismo que nosotros vemos en el país, pero a nivel planetario es exactamente igual. Es increíble cómo una minoría organizada se impone ante una mayoría que es silente y que no está organizada de esa manera. Y cuando surgen voces como las de nosotros, tenemos lamentablemente siempre tenemos anticuerpos, ya sea en el mismo sector o en otro, sobre todo obviamente en los contrarios. Y los contrarios, nosotros no somos de derecha ni de izquierda, como se ha dicho algunas veces, nosotros estamos adelante de ellos porque no nos ceñimos a ninguno de los sectores. Y es chistoso ver eso, porque ahí es cuando van cayendo las caretas, cuando se trata de poner, por ejemplo, razonamiento a falacias sobre las personas. Y ahí es donde yo quiero tomar un punto de nuestra pauta, y lo que tiene que ver con el 18 de octubre, lo que estamos viviendo ahora, lo que se ha visto en las noticias y todo, y que dice mucha relación con lo que tiene que ver con hechos violentos que ocurrieron en la capital. De hecho, yo veía delante en las noticias un video de una micro, un bus que fue apedreado por los vándalos estos que están afuera. Ahí aprovecho de darte la palabra a ti, Jorge, que quieres hacer una pregunta. No sé si será relacionado o no, pero ahí vemos. Te aprovecho a hacer la pregunta, te la dejo tirada, respecto de el merluzo sigue diciendo que no es vandalismo esas demostraciones, y eso yo lo escuché en una entrevista que hizo el día de hoy. Bueno, ¿qué piensas tú sobre eso? En el discurso de hoy que estamos grabando martes, él dijo que también hubo violencia sexual en el estallido. Sí, imagino que eso se referirá a las acusaciones que le hicieron a él de acoso. Pero bueno, siguiendo con lo que quería decir, y mi pregunta sí estaba relacionada con el merluzo, porque les iba a preguntar si escucharon el discurso de hoy martes del merluzo, donde no dijo nada, básicamente habló media hora sin decir nada,
dijo que se le había pasado un poquito la mano casi, weón, y quemaron la violencia y se fue, cuando yo lo que hubiera esperado de un weón que se pusiera los pantalones y dijera, paren el hueveo, va a salir Carabinero y cuenta con todo el respaldo del gobierno y todo el respaldo necesario para usar los medios que estime convenientes para resguardar el orden público. Eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue un hueón justificando, diciendo que la violencia es mala, pero sin tomar ninguna carta en el asunto, de un hueón que tiene que tomar carta en el asunto en este tema porque es el puto presidente de Chile. Sí, pero es que ahí ellos no piensan eso, po. Ellos no son institucionales, no son democráticos tampoco, y eso lo sabemos. A mucha gente le molestará y todo, y ahí miran a tachar de, no sé, de facho. No soy socialista, de una parte del fascismo es socialismo, pero no, te van tildando de ciertas maneras cuando vas opinando, pero básicamente eso. Ellos no son demócratas, no son, ellos están ahí, por ejemplo, en el poder, porque pusieron a Merluzo ahí a hacer el ridículo de manera mundial, solamente por lo mismo, para destruir esa institucionalidad. Yo no abandono esa idea, para destruir la institucionalidad, y lo han logrado de cierta manera. Y las personas que lo rodean obviamente están elegidas por la misma aleta de este imbécil. Entonces, ¿qué más esperan? Son los mismos, tal vez serán crustáceos, plancton, no sé qué mierda serán, pero son del mismo paisaje marino de este tipo. Entonces no tienes otras definiciones, no tienes nadie. Ellos se van a poner los pantalones para decir que apoyen totalmente a Carabineros, pero con respeto a los derechos humanos, y siempre dicen lo mismo. Y es imposible que la fuerza pública actúe básicamente respetando los derechos humanos. Tal vez puede sonar fuerte, pero ¿a qué me refiero con eso? No es que Carabineros, por ejemplo, o investigaciones o quien sea, tomen detenido a una persona luego de reducirla y después continúen dándole una salsa de pata y gombo corriente y cuestiones. Eso ya pasa a otro nivel, eso ya es tortura u otras cosas, ya podemos decir que eso no se acepta. Pero si una persona que está detentando el poder del Estado como fuerza pública tiene que reducir a un delincuente, recordemos lo que hablamos ayer, le recuerdo a los auditores también, tenemos el programa Cultura en Libertad que grabamos ayer, en donde también hablamos de cierta parte, yo toco también el tema lo que tiene que ver con la violencia, y los demás panelistas también lo tocaron, en relación a por qué nace la violencia. La persona, Carabinero, por ejemplo, no está ahí reprimiendo a un delincuente porque se paró ahí y después llegó el delincuente. Mira, hay un carabinero y voy a ir para un pago, le dice, voy a ir para allá y voy a dejar la caga. No, es al revés. Y no olvidemos la génesis de esto, porque en definitiva este gobierno lo que hace es destruir los termómetros porque hay fiebre. Y eso es lo más imbécil que puede haber. Y ahí te quiero preguntar a ti, Ricardo, ¿qué piensas respecto de esto, lo que comentaba Jorge también, estas indecisiones del gobierno que no toman ninguna determinación y que tampoco la van a tomar porque no son demócratas, a mi parecer? ¿Qué piensas tú? Oye, es que el gran detalle de todo esto es que la violencia es funcional al discurso, y esto tiene que ver con una suerte de destruir todo lo que tiene para que la gente no sea capaz de valerse por sí misma. O sea, recordemos, por ejemplo, aquellas comunidades que perdieron sus centros comerciales, sus abastos, sus supermercados. ¿Qué pasó con eso? Las empresas no pudieron reponer los supermercados y ahora esa gente tiene que ir a hacer mercado a otras comunas. Perdieron su calidad de vida, tienen que esperar más horas para que pasen las micros, porque ya no habían 10 micros, sino que ahora quedan 5 porque las otras las quemaron. Entonces esto lo que es una suerte de ataque al mismo pueblo. O sea, la gente tiene que entender que lo que está ocurriendo es que te están destruyendo, o sea, ese mismo lumpen te está destruyendo tu calidad de vida. Las farmacias que destruyeron aquí en Creo, ojalá se usen todos los condones y no se reproduzcan, porque de verdad esto ya es terrible. De hecho, si tú te fijas, la cantidad de gente que salió a protestar hoy eran apenas 700 personas prácticamente en todo el territorio nacional. Tú veías la cantidad de gente que estaba en Baquedano, la cantidad de gente que estaba en otros lados, que era así como que 4 niñitos parando todo el tránsito y nadie era capaz de decirle, puedes protestar pero no me cortes el tránsito. O sea, de verdad van a esperar a que la gente llegue a ese nivel de obstinamiento
o es que la gente que está en los supermercados que saquearon, que probablemente perdieron su trabajo, van a tener más dignidad ahora. O sea, esto tiene que ponerle un parado, y de hecho felicito al general director de Carabineros, que esta mañana le echó su buena parada a estos periodistas mercenarios que simplemente cada vez que salen en pantalla es hablar pestes de Carabineros. Entonces, oye, hay que ponerle seriedad, y si no, que sigan jodiendo, porque en algún momento Boric les va a echar gas del bueno, como hacían en Venezuela cuando iban y le tiraban las tanquetas encima de los manifestantes. Esto, oye, bueno. Oye, Ricardo, te voy a preguntar algo, Por supuesto. Y te lo pregunto a ti porque yo sé que los venezolanos tienen quizá un concepto de familia que fue un poco más unido, un poco más fuerte que el nuestro, la gente que somos nacidos acá en Chile, pues, bueno. Y es que, claro, tú decías, y claro, estos pendejos culiados que están weando en Plaza Baquedano. ¿Dónde están las familias de esos pendejos? Efectivamente, o sea, mira, es que el problema aquí es que tiene que haber una cacería de profesores comunistas de historia, porque eso tiene que ocurrir, porque tú tienes un aparato educativo estatal que es una gran lavadora de cerebros, que lo que hace es que ha sembrado el puro odio. Tú te pones a ver, yo lamentablemente no logré grabar la clase de historia de mi sobrina, pero voy a estar con el oído alerta, porque cuando vuelva a tener ese material en mi mano lo voy a hacer público, porque el aparato estatal ha usado el adoctrinamiento tan fuerte que lo que hace es puro generar el odio de clase, y ellos, y de hecho tú te pones a ver en las fotografías, ves hasta adultos vestidos con overoles blancos, y ya tú sabes que no son los niños y que no son los niñitos solos. Entonces, en algún momento toda esta verdad se sabrá, y esperemos que sea antes de la auditoría que hay que hacerle a Venezuela también. Sí, de hecho los desórdenes, pasa algo bien curioso. De todo lo que se ha dicho, hay varios puntos que me gustaría tocar. Y uno, lo que tiene que ver con la educación, yo lo considero importante, para mí es sensible, al menos, de la primera educación, de hecho, incluso, de enseñar a las personas a estudiar, enseñarle a las personas a educarse, no enseñarle contenidos, porque aquí, desde mi humilde perspectiva, yo considero que cualquier adoctrinamiento de cualquier lado político, que para mí son lo mismo, pero de cualquier extremo político, siempre va a ser nefasto, siempre va a ser letal, porque de hecho enseñan muchas cosas que no son relacionadas al ámbito en el cual se va a desarrollar la persona. De hecho, no hay nada mejor que, como se habla, como nosotros defendemos lo que es la propiedad, y esto tiene que ver con el comercio libre, este comercio que no conocemos actualmente. No conocemos el comercio libre. El comercio libre se da cuando, por ejemplo, nosotros tenemos que comprarle algo a alguien que lo fabrica en su casa de manera artesanal, y de hecho esa persona no puede salir al mundo, y no puede salir porque tiene todo el aparato coercitivo del Estado encima de él, preocupado de quitarle hasta el último peso de ese 19%, que es solamente el IVA, estimados auditores. Recuerden que la benzina, ese porcentaje de impuestos sube a un 60%. No tenemos que olvidar eso. Tenemos el 19% que se hace sobre las compras, y hay personas que elaboran muy buenos productos, excelentes productos, y no pueden venderlo porque tienen el problema de esa coerción. Y si una persona se equivoca y no hace sus declaraciones de impuestos, y supónganse una microempresa que no vende todos los meses, no tiene grandes volúmenes de venta, son los que más se ven afectados por esto. Porque obviamente una compañía que tenga mayores recursos va a tener personas dedicadas a eso, así que nunca se van a caer en un problema así. Yo lo digo porque conocí un caso muy cercano que me duele, que sea una persona que no venda todos los meses, que tenga un promedio de venta en un semestre de 10 lucas, 15 lucas, y yo lo estoy hablando porque vendió solo un mes, y se dividen los 6, solo por eso da esas 15 lucas, si no, no tendría venta, y le están cobrando más de 400.000 pesos porque olvidó hacer la puta declaración de impuestos, colocando en un mes, por ejemplo enero, que no vendió, febrero no vendió, ese movimiento se olvidó hacerlo, y ahora le están cobrando multa.
genial el Estado. Y ahí es donde también quería emplearme un poco en lo que ocurre con estos desórdenes o estas manifestaciones. Tenemos que pensar que las manifestaciones que se originaron eran casi imparables, muy imparables, tal como se vieron hoy los pocos desmanes que hicieron algunos imbéciles que son pagados, aunque le duele a la izquierda, son pagados por la izquierda y no son pagados todos. Nosotros no somos imbéciles, se le paga a los líderes que mueven a un grupo de personas, a esos líderes a quienes se les paga. Y obviamente estas personas mueven a grupos y esos grupos actúan por simpatía solamente. Es decir, a esos gallos no se les paga un líder, uno o dos, que mueven a un atajo de imbéciles que los siguen y que obviamente, claro, solamente por simpatía van a hacer desórdenes, desmanes y todo, porque también les dan cosas. En el centro, cuando empezó este estallido delictual, en los días que siguieron, recordemos que el 18 de octubre empezó la quema coordinada, cuando empezó Gonzalo Inter, me parece que es el nombre de un imbécil, un diputado que hay, que no sabe cuánto es 2 más 2, y con otros más, que también son diputados, aplaudiendo en la entrada del Paseo Ahumada. Eso tampoco jamás hay que olvidarlo, jamás hay que perdonárselo. Ellos fueron el punto de partida. No, es que nosotros nos llamamos a las hordas, perfecto, pero ustedes estaban ahí por algo. Justo ese día, justo el 18 de octubre en la tarde, a la salida del trabajo y todo, justo estaban ahí aplaudiendo. Qué raro. Bueno, la cosa es que ahora, por ejemplo, yo estoy viendo Galería Cima de YouTube, y a esta hora Plaza Italia está completamente tranquila. Cuando ocurrió este desmane el 18 de octubre, las personas, yo caminé por calles, porque tuve que caminar mucho para tomar micro. Yo trabajaba justo en el centro con mi señora, caminamos mucho. Mi señora de hecho casi pierde un ojo en una barricada, y eso lo sufrimos nosotros. Cuando uno iba por entre medio, usted, estimado auditor, si usted tenía un local de comida o algo así, tuvo que cerrar, se lo saquearon, lo vandalizaron. ¿Usted supo de alguna botillería que haya sufrido lo mismo? Porque las botillerías estaban a full. Y con esto yo no digo vayan a saquear a las botillerías, no, al contrario, feliz que no le haya pasado nada. Pero no vengan a decirme que esto es por solidaridad, por empatía o por algo, no son 30 pesos, son 30 años, cualquier otra imbecilidad que crean, porque no es así. A las personas que nosotros veíamos sentadas en las cunetas, en las calles aledañas a la Plaza Italia, estaban con montones de mortadela. A lo mejor va a parecer banal lo que digo, pero implica organización. A ciertos grupos tenían a personas que les repartían como 1 kilo, medio kilo de mortadela. Ustedes comprenderán que es lo más barato, así comprenderán más o menos el tamaño de la torre de mortadela que era, con panes, con bolsas con panes. Los gallos abriéndolo con la mano, se compraban una cerveza en la botillería y comiendo pan con mortadela un ratito, descansando para seguir hueveando. Y eso es así, le duela a quien le duela. Y la izquierda paga a los activistas. Y si no es izquierda y también es derecha, también lo creería. No es que son empresarios, también lo creería. Porque aquí los que están vinculados con la política o los políticos en sí, son una manga de saqueadores, de asesinos y de corruptos. Y ahí no sé quién quiera dar alguna palabra, no sé, Mati, respecto de todo esto que ha ocurrido hoy, ¿qué impresiones te da a ti de cómo se ha visto, qué has visto tú hasta ahora? Si soy sincero, no he visto mucho. Me da pena ver ese tipo de cosas. O sea, un poco recuerdo el 18 de octubre del 2019, que es un poco lo que se celebra para algunos, conmemora para otros, recuerda. Para mí, por ejemplo, yo lo trato de recordar qué pasaba en ese momento, y esas imágenes, por más aisladas que sean, me recuerda y me lleva a ese momento. Y es triste, porque igual de cierta manera como que me hace dividir a las personas, de cierta manera aquellos que están los que tememos que esta fecha signifique siempre eso y nos recuerde esto siempre, porque es como una pesadilla, de cierta manera, que no queremos recordar. Y está otro grupo de personas que como que lo conmemora y que se alegra por ello. Y lo trato de poner en contraste, y es como existe un grupo de personas que se alegra porque a otro grupo de personas tiene miedo o le va mal. Y es terrible esa sensación, es como que ¿por qué existe personas así de malas, ¿cachai? Como que
qué les hicieron en la vida, qué daño tan grande pueden tener para realmente pensar o sentirse felices porque a otros les va mal, porque les rompen su vida, porque, no sé, en fin. Creo que eso demuestra que existe un pequeño grupo, porque es un pequeño grupo y hay que dejarlo que... Hay algunos en el rechazo, existen. Por ejemplo, los más extremistas de izquierda votaron rechazo. Y también en la derecha, o en todos los grupos, también en el apruebo, están estas personas que se alegran, que son envidiosas de cierta manera. Y de todas formas, igual trato también de recordar y con alegría un poco qué significaba antes, qué pasaba antes del 18, qué pasaba el 17. Y también, como lo conversamos la última vez que conversamos, no sé, rememorar el 4 de septiembre recién pasado, para levantarnos un poco la moral al respecto de esta fecha que es oscura. Porque tampoco traer oscuridad y entender que estamos en una ola distinta y hay que aprovecharla, como lo dije al comienzo, es clave también, porque estar de derrotista solo porque es una mala fecha, tampoco lo encuentro tan bueno. Solo que hay que aguantar 3 años, eso ya todos lo saben. Sí, y de hecho los meses que han pasado han sido eternos. Y yo he coincidido varios han coincidido con mi percepción de este panel también, lo hemos escuchado, se han hecho eternos, o sea, han sido los meses más largos que se han vivido, y tiene que ser básicamente por esta exposición también que tiene el merluzo, que le gusta emular esta copia barata de Allende y otras cosas de acuerdo a la postura con que lo colocan, porque es un monigote. De hecho, al principio se notó que no sabía ni siquiera vestirse. Y no es raro, presentación personal de una persona que nunca ha trabajado, es como lógico que no sepa. Y lo que tiene que ver con esta... ¿Creerán, y aquí te quiero hacer la pregunta a ti, Jorge, creerán, o tú cómo encuentras esta afirmación, querrán de cierta manera rememorar o revivir un 11 de septiembre que ya había desteñido en cuanto a los enfrentamientos, salvo en poblaciones emblemáticas, que sabemos, la bandera, Villa Francia y otras cosas, pero ¿querrán poner esta fecha así o pasará más o menos como porque ellos también llevan un momentum, por así decirlo, de este 18 de octubre en relación a todo el problema que hubo con la pandemia, redes sociales que nos encerraron básicamente y nos vimos más afectos a esos mensajes? También les queda un momentum de ese 18 de octubre que ellos iniciaron con violencia al menos. ¿Qué crees tú? ¿Se irá a rememorar un nuevo 11 de septiembre con este 18 de octubre? Yo creo que sí, creo que tiene una razón bien táctica y bien simple, la verdad. Y es que como ellos esperaban que se aprobara la nueva constitución, se iban a quedar sin Pinochet de excusa. Entonces, como se iban a quedar sin Pinochet, necesitaban crear otra fecha conmemorativa, weón, para celebrar la violencia y su mierda de ideas, ¿cachai? No pasó como ellos querían. Entonces ahora van a tener 2 fechas para echar a las pelotas al resto de la gente que no molesta a nadie. Y te tiro una pregunta de vuelta, luego contestarte, y es que yo me pregunto, y lo dejo abierto acá, que me quiera responder, ¿hasta cuándo la excusa de que el gobierno no lleva suficientemente tiempo? Que es un gobierno nuevo, que se está instalando, ¿hasta cuándo se instalan estos weones? Porque yo pienso, ahí recojo un poco la pregunta, yo pienso que tiene que ver mucho con su ideario, con el ideario, llamémoslo socialista, porque estamos en esa fase previa al comunismo, al hombre ideal, al Überman. Pero lo que tiene que ver con este ideario socialista de que siempre está en el futuro, nunca están instalados. Cuando tú les dices, se desmarcan, pero de una manera brutal, de cualquier evidencia histórica que tú les coloques. Y de hecho por eso le ponen nombres. Y siempre la típica excusa que ya es, pero yo comparto el hastío tuyo que se nota más o menos en la formulación de esa pregunta, de Juan, ¿hasta qué hora me dices que no fue realmente socialismo? ¿A qué hora me dices que no fue realmente comunismo cuando se instaló?
¿Acaso en Cuba las personas creen que el comunismo les trajo, la famosa revolución les trajo una vida mejor? ¿O acaso es mentira que tiraban a médicos cubanos con cero experiencia, que se ha caído a pedazos esa leyenda urbana de que la mejor medicina estaba allá? ¿O acaso las personas no han visto estas postales tan románticas? Porque es bonito verlo, no te lo niego, es bonito verlo, ir a vacacionar con un sombrero paja bajo el sol y un coco con una paja, con una bombilla, perdón. Pero, bueno, es la raja andar ahí ya, ok. Pero esas postales las sufren quienes están ahí. Porque recuerden que dentro de esos edificios antiguos vive gente, y con esos vehículos antiguos también dan cuenta de la prosperidad que tenía Cuba hasta cuando llegaron ellos al poder. Vámonos a otro lado, vámonos a Corea del Norte. Las personas se comen los tubérculos, las papas que sacan de la tierra, trabajando largas horas y sin ganar un puto peso como nosotros ganamos, entiéndase, como nosotros conocemos el sueldo. Para ellos es como un monto, no sé, uy, se me fue la palabra, pero es como un monto de ejemplo. Es como una mesada. Claro, algo así, es como algo que da así, oye, el gobierno se está poniendo con nosotros porque todos los demás nos lo dan, y eso no es así. ¿Cómo está China? China económicamente está mal. Ustedes dirán, no, pero si empuja mucho. De hecho, el crecimiento económico de China era el 8%, era una brutalidad. Y estamos hablando del trimestre móvil. Y eso es impensado. Yo incluso más me iría al mensual. Tomen en cuenta que Chile ha crecido al 5% antes de que llegaran los imbéciles a romper todo con esta fecha que estamos hablando. Crecía al 5% anual. Y en este caso, China crecía al 8% mensual o trimestral móvil, básicamente lo mismo. ¿Qué pasaba con eso? Y las personas dicen, no, si estaba creciendo, China es una gran potencia. China lo único que hace es copiar. Recordemos que todas las licencias que tenían de productos para permitirle comercializar en ese gran y vasto mercado, porque sí, tienen como 1000 hueones por metro cuadrado, eso es verdad, lo hacían dejando entrar a las empresas, pero permitiendo, o sea, y solicitándole las propiedades de los productos en sí. Es como que te pidieran los planos de tu invento, para que se entienda. Entonces yo te dejo vender en mi mercado, vende como loco, haz lo que quieras, pero dame tú los planos de tu invento. Y así es como ellos sacaban, y de hecho lo podemos ver en los autos chinos. La forma, no sé, a un foco de un auto le cambian una forma y listo, ya no es copia. Y hay autos que son similares, o sea, aprendieron de esta manufactura, y va a ser uno de los problemas que va a hacer Estados Unidos respecto de las sanciones que van a ejercer contra China, que aparte de las que ya están ejerciendo respecto de estas propiedades intelectuales, que va a ser como lo que viene ahora, porque China es potencia en base a eso. Y no tenemos que olvidar que todos estos países, por ejemplo África y todos los países, la mayoría son socialistas, y eso no se habla. Estos gallos se reconstruyen, bueno, no sé, es una cuestión, pero es exacerbante, bueno. Yo hasta el día de hoy, para responder tu pregunta, perdón que me haya explayado tanto, no hay más tiempo de que se están instalando, no hay personas nuevas, y aquí no acepten nunca más la palabra o la frase, aquí vinimos a aprender. No, porque estás siendo la cabeza de un país. No es cualquier trabajo, no estás como yo, no sé, aprendiendo análisis de datos u otras cosas, no, es que estoy aprendiendo. No, estás en una función clave y te postulaste para ello. No te obligó la necesidad, entre comillas, porque a ti, Merluzo, te pusieron ahí. Y sigues siendo un monigote, viviste como monigote y vaya a morir como monigote hasta el término de tus días. Oye, hay que mencionar una cosa así como anécdota. Es tan deforme la weá que, por ejemplo, hay países como China donde las sociedades y el Estado, como garante de los derechos de autor, no funciona en tándem con las otras organizaciones de derecho de autor del resto del mundo. Entonces se han dado situaciones tan extravagantes como que, no sé, un campesino, un agricultor, ponte tú, registró Coca-Cola, y Coca-Cola tuvo que negociarle al agricultor para poder usar la marca que es de ellos, porque les venció y un weón fue rápido y la registró él. Para que vean cómo es la wea. Y otra anécdota, y ahí apelando un poco a la memoria de ustedes, porque a mí me falla un poco en ese sentido, fue
¿Eran cubanos o venezolanos los médicos que fueron devueltos en avión que habían mandado y los devolvieron porque no tenían carajo idea de nada? Cubanos entraron ¿cierto? las manos Sí. con unos libros y Y los mandaron de vuelta. Qué vergüenza por inútiles, weón. sí, Sí, y eso recordémosle sanitaria. al auditorio a Italia, exactamente. Mm. Italia. Y tú, aprovecha el tiro, Ricardo, ¿qué pensáis respecto a lo que estábamos hablando y la pregunta que hizo Jorge? ¿Existe más tiempo para creerle a este gobierno, o a quien sea en realidad, que se está imponiendo, que han pasado todos estos meses aquí en Chile y dicen, no, nos estamos instalando o no, estamos aprendiendo? ¿Hay chance para eso? No, es que tú no le puedes dar, o sea, tú no le puedes dar más tiempo a ellos porque el gran detalle es que el plan de ellos es destruir Chile. O sea, ellos están yendo por el tema del socialismo y el nuevo hombre. Pero antes de seguir hablando de ese tema, una cosa bien interesante que quería comentar era acerca de que debido a la afinidad de los gobiernos socialistas que están en África, África es uno de los laboratorios de tecnología que está usando China. De hecho, para los kits de las reconversiones de los autos eléctricos, esos kits están disponibles en África porque la legislación es lo suficientemente flexible para que la gente pueda hacer la reconversión de sus equipos, de sus vehículos, usando estos kits chinos que se han ido mejorando en el tiempo, pero precisamente por esa flexibilidad y por esa cercanía ideológica. Entonces, sí, ellos tienen ese poderío económico, pero ese poderío económico se les diluye en la cantidad de ciudadanos que tienen. Porque si tú dices que un país como China, que donde pasan de 100 millones de habitantes, crece al 8%, cuando tú llevas eso a la práctica, la gente no crece prácticamente nada, sino que los que crecen son los amigos del régimen o aquellos que pueden tener alguna influencia sobre el Partido Comunista Chino y pueden, digamos, crear alguna empresa o algo que también está bajo el control del Partido Comunista Chino, porque ellos han encontrado una forma de parasitar de los empresarios y de parasitar pues de este aparato productivo donde no tienen ninguna libertad. Eso quería comentarles. Sí, y de hecho, China, para terminar esa idea, la población que ellos manejan es de 1.412 y fracción millones de habitantes. Pero, para terminar esa idea que también complementó muy bien Ricardo, efectivamente el gasto o los ingresos que tienen ellos, que se denomina PIB, el Producto Interno Bruto de todos los países, es el que permite a una cantidad ínfima de chinos que lamentablemente no tengo acá, pero voy a traer en algún programa, lo voy a estudiar, que es del orden de acuerdo como ellos están, cerca del 2 o el 3% de su población, que permite tener actividad económica. Es decir, ¿y por qué digo esto? No es que estén todos en la miseria, no. Se refiere a que si ellos quieren cerrar su país y quieren comerciar con ellos mismos, porque son muchos, y se entenderá de que hay muchos consumidores, no todos tienen la posibilidad de consumir de esa manera. Son datos bastante relevantes porque los números no son solo números, nos dan un barniz de lo que es un país y de la organización, en este caso nefasta, que tiene el socialismo. Y ahí quería hacer una pregunta en relación también a lo que dijo Ricardo, te la quería hacer a ti, Mati, que yo te he visto bastante cercano más o menos eso, no sé si será de broma o no, pero ya me voy a cachar. Él decía el nuevo hombre, y yo quiero hacerte una consulta como introducción al próximo programa que tal vez tengamos en Cultura Libertad, relacionado al transhumanismo. ¿Qué opinas tú respecto de este movimiento más o menos transhumanista? ¿Qué opino del transhumanismo? Yo siento que es el siguiente paso. O sea, que aquel que quiera estar en contra o que tenga una opinión como moralista al respecto va a perder como en la guerra. O sea, de cierta manera, así como, no sé, yo sé que me adelanto un poco en la pauta, pero las criptomonedas son el ahora, no el mañana. El transhumanismo también. O sea, la tecnología en las prótesis. Solamente ver videos en YouTube que te demuestran cómo, entre comillas, tener una parte robot les facilita la vida enormemente a la gente. De cierta manera, y sin pecar de ingenuo, maravilloso.
No sé quién pueda opinar lo contrario, y si alguno de ustedes lo hace, me gusta eso para que debatamos, pero yo lo encuentro bacán. O sea, eso es un... Bueno, aquí le voy a dar la palabra también a Jorge, porque yo sé que él también quiere opinar algo. No nos vamos a explayar tanto, pero sí explicarle más o menos a los auditores. El transhumanismo no es un movimiento nuevo, ojo. De hecho, si alguno ha escuchado de René Descartes, o Descartes, como se escribe, tiene un pequeño libro que se llama El discurso del método. Desde ahí en adelante pueden ver algunas señales de que en qué época se había utilizado esta especie de analogía. Estamos hablando del siglo XVII. Ojo con eso. Desde ahí tenemos más o menos, desde esas épocas, tenemos ya esta parte del transhumanismo que básicamente concibe a la humanidad en 5 estadios o en 5 niveles. Nosotros nos encontramos en el de la humanidad, por así decirlo. Y esto no se refiere, ojo, a la agenda progresista de trans, de no, que nos vamos a cambiar de tipo de humanidad. No. Se refiere a lo que decía Matías, a estos implantes biónicos, al mejoramiento del ser humano mediante las máquinas, Deus ex machina, como se decía. Y te pasa el transhumanismo como el penúltimo nivel, y el último nivel ya podría ser el del posthumano, y eso ya sería como la cúspide de esta ideología, por así decirlo. Ahí no sé, Jorge, si quiere aclarar algo más. Sí, voy a hacer un pequeño paréntesis cultural primero, para decir un poco de dónde viene el concepto de Deus ex machina, ya que se usa harto, pero poca gente sabe realmente de dónde viene. No dudo que todos ustedes lo sepan, porque eso es súper brillante, igual que yo, que somos terribles iluminados. Estamos en el Olimpo. El concepto de Deus ex machina viene del teatro griego, donde el Deus ex machina se entiende como todo el aparataje y el sistema técnico que permitía que se llevaran a cabo las obras. ¿Cachai? Dicho de una manera así como ya prueba de hueones, la maquinita o la grúa que tiene el cordelito para que el hueón baje del cielo como con alas de angelito. ¿Cachai? Y ese es el concepto de Deus ex machina, viene de ahí. El dios nacido de la máquina en realidad se refiere a la infraestructura técnica que permitía llevar a la realidad o al escenario estas creaciones fantásticas, ¿cachai? Que tenían cosas que no eran naturales, como un hueón volando, ¿cachai? Entonces, primero aclarar eso. Y ese es el concepto de Deus ex machina, que después en la cultura pop se entiende como el dios nacido de la máquina, ¿cachai? Que en realidad se dice que es Dios porque se dice que Dios pone las piezas de ajedrez o ordena el mundo, ¿cachai? Como hacía la maquinaria y el aparataje técnico en las obras del teatro griego. Esa es como la pequeño paréntesis cultural. Como dije antes, estoy seguro que ustedes ya lo sabían, así que no voy a ahondar más en eso. Yo no tenía idea, Jorge, así que me iluminaste. Ahora, yo solo voy a decir un tema. A mí, ¿sabes qué bacán encuentro? Yo tengo un amigo, tenía amigos porque él votaba a prueba y como que me eliminó del mundo. Y era un facho culeado y te eliminó, sí, comprendo. Sí, pero en fin, él tenía un problema genético, que su córnea se deformaba. Entonces, de cierta manera, tenía un trasplante de córnea y ¿cómo se llama? Y sufría mucho en ese aspecto, en su visión. Y ahora hay córneas sintéticas, prácticamente debe ser como un plástico, algo por el estilo, no sé cuál será el tema. Yo creo que debe ser algún polímero estilo de plástico. Y eso nos hace parte de máquina, ¿no? Y eso hay que, no sé, eventualmente va a tener Bluetooth esa córnea. A ver, espérate, Mati, pero tú dijiste que hay que hablar del OIPO, ¿no? El futuro, hablemos del OIPO. Y el hoy es que la Fundación Cyborg fue creada en 2010, weón. Por dos weones, uno se llama Moon Rivas, que es un bailarín, que se implantó en el brazo un aparato que vibra cada vez que hay un terremoto en el mundo, en tiempo real. Entonces, cada vez que en algún lugar del mundo hay un terremoto, al weón le vibra el brazo. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de eso? Ninguna. Todo el día le vibra. Sí, pues ya, claro. Pero no temblor, terremoto, ojo. Y yo creo que el principal exponente, que hasta ahora es el único one que ha sido reconocido en los medios de comunicación como el primer cyborg, este one de Neil Harbison, que es un one que tiene un problema de visión que se llama acromatopsia, ¿cachai? Que es cuando tú veis en grises, ¿cachai? Entonces el weón se instaló en el cerebro unos terminales de weón eléctrico, weón, y se
enchufó una antena, weón, y lo que hace la antena es agarrar ciertas longitudes de onda y traducirlas a lo que él interpretaría como colores. Yo estoy alucinado, weón. Entonces, el implante ojo, el weón cuenta una anécdota que dice que el weón en su casa, me acuerdo de una entrevista que vi donde el culiao contaba que cerca de su casa hay una iglesia que tiene un campanario. Entonces cada vez que hay misa, el weón ve todo morado. Porque el sonido de la campana, la antena lo traduce como color morado. Entonces empieza a ver todas las weas moradas. ¿Cachai? Oye, yo lo encuentro alucinante. No sé si cachan el implante cloquear, que es una hueá que inventaron hace mucho tiempo y que permite a muchos sordos poder oír, escuchar por primera vez. Ahora, el loco dijo algo interesante que fue que, y yo creo que es lo más destacable. Él lo cuenta como anécdota, pero yo creo que es lo más notable de la wea. Que es que, bueno, él no le da mucha importancia, pero yo creo que es la wea más relevante, y es que él comenta en un punto que él empieza a soñar en colores. ¿Cachai? O sea, cuando él empieza a soñar en colores, quiere decir que ya se dio una asimilación a nivel cerebral de cómo funciona el cerebro, de cómo él interpreta el mundo y cómo él percibe con la huevita que se instaló en la cabeza. Oye, pero hay un tema que no hay que perder de vista, que acá en Chile... Ay, yo lo iba a decir. Ya, entonces deja decir yo otra cosa antes, entonces, para redondearlo. Claro. Y es que hay que aclarar que hay dos vertientes del transhumanismo. Porque está esta vertiente que tiene que ver con mejorar al humano y para resolver necesidades. Por ejemplo, que tiene que ver con, no sé, las prótesis, por ejemplo, para gente que no tiene una extremidad. Pero también los progres, como siempre, se han apropiado de términos, ¿cachai? Y lo están usando para los culiados que se persiguen weas raras, como perros, caballos y cosas raras. ¿Cachai? Eso, la verdad es que es una deformación del concepto de transhumanismo. Bueno, yo ya veo hasta una guerra entre gente como genéticamente alterada versus robots. Porque se supone que esto puede traer una división. Tal como dice Jorge, que ya existe, pueden haber obviamente más, porque vamos a pasar a un estadio superior o distinto, en el cual ya, por ejemplo, tal vez no lo veamos nosotros como generación, tal vez lo ven desarrollado, me refiero, bien desarrollado, es decir, anda Alicia a comprarte un brazo, una cosa así, bien desarrollado. No lo vamos a ver, tal vez lo van a ver nuestros nietos o cosas así, pero lo que iba a hablar yo era relativo a los neuroderechos, y eso, adivinen, ¿qué clase de nuestro país ya tiene eso en sus manos? Efectivamente, la clase política. Los políticos ya legislaron en Chile. Y en Chile a casi nadie se le dijo, y yo lo sé porque yo estuve en ese proceso, yo fui al simposio cuando estuvo nada menos que Guido Girardi, de representante de este proyecto de legislar, y se hacen muchas propuestas, y acá están ya apuntando los neuroderechos al posthumano, que como lo había mencionado es lo que viene posterior al transhumano, que es lo que deberíamos estar empezando a vivir actualmente nosotros. Porque como decía Jorge, hay varias organizaciones, de hecho no es la única, está Newso y hay muchas más que son conocidas y que defienden el transhumanismo en relación al desarrollo de las capacidades del ser humano. Bueno, ojo que estas organizaciones que te mencioné, como la Fundación Cyborg, creada el 2010, entienden lo que sería posthumanismo como el resultado del transhumanismo. Puede ser, es que ahí es donde empieza el problema, porque por ejemplo, remitiéndome de nuevo a los neuroderechos, que yo los conozco porque participé en eso, el tema se señala en que las personas van a poder tener libre albedrío, y lo digo así de lento porque para no soltar la risa, porque nuestros legisladores van a hacer leyes que van a permitir que las empresas que generen estas mejoras, llamémoslas así, no se metan, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el manejo de las personas en cuanto a la recopilación de datos. Acá hay muchas cosas que a veces nosotros conocemos pero que se pasan por alto. Los datos son y van a seguir siendo muy relevantes para lo que es el manejo de la información. Si usted no lo cree, remítase a la elección de Trump, por ejemplo, en Estados Unidos. Hubo una empresa que se le pagó, hizo una campaña y el resultado estaba dicho.
tan simple como eso. Después salió que habían problemas, que eso no se debía hacer, un montón de cosas. Usted googlelo como quiera. Yo voy al hecho objetivo, que se hizo, y que fue efectivo y bien hecho, fue efectivo y bien hecho, porque cumplieron el objetivo. No digo que esté de acuerdo o no. Y lo que tiene que ver con el acceso equitativo, y acá se nombra mucho esa palabra, equitativo. ¿Y por qué hago esta mención? Porque los socialistas la equidad no saben lo que es la equidad. Ellos conocen de la igualdad, porque no saben lo que es la equidad, no saben del acceso a iguales oportunidades. No, dicen, da lo mismo la oportunidad, lo que el resultado es el que a mí me interesa. Y obviamente, como los recursos son limitados y nuestras necesidades son ilimitadas, ¿qué pasa? Siempre tienes que nivelar hacia abajo. Es obvio, eso es, cualquiera que lo piense es así, porque no tienes otra salida. Y siempre ha sido así. Y hay que poner ojo con eso, porque hay muchas, porque esto partió, la mayoría de esta idea de legislar parte en España, con un científico, no me acuerdo el nombre en este momento, un doctor, que estaba trabajando en Estados Unidos. Parte en España, digo, porque también tiene cierta injerencia en lo que tiene que ver con la Unión Europea, respecto de esta necesidad de legislar sobre esta nueva etapa de la humanidad. Y ahí quería también darte la palabra a ti, Ricardo, respecto a qué piensas tú, por ejemplo, si en el futuro tú no tuvieras que tener un notebook, sino que se encontrara la manera de aprovechar las sinapsis cerebrales y tener una CPU en tu cerebro. ¿Cómo se haría, por ejemplo, este análisis de criptomonedas y cómo se manejarían ya las transacciones más adelante en el futuro? ¿Cómo lo piensas tú? Es que todo esto es muy interesante. De hecho, esto se va a uno de mis episodios favoritos de la serie Black Mirror, que se llama San Junípero. San Junípero habla de un implante que se usa a nivel neuronal para ayudar a los adultos mayores y se usa de forma terapéutica, pero el implante también realiza una copia de la conciencia de la persona, lo cual permite que tú tengas una suerte de copia de respaldo de tu ser querido que pudiera vivir eventualmente mucho más tiempo que la persona. Entonces plantea unos dilemas muy interesantes y respecto a lo que se habla del marco de los neuroderechos, estamos hablando del derecho a la privacidad mental, el derecho a la autonomía personal, el libre albedrío, la autodeterminación, el acceso equitativo a la aumentación cognitiva y el derecho a la protección de sesgos de algoritmos. Estos sesgos de algoritmos es muy interesante porque son estos algoritmos que usan las aplicaciones hoy en día como para crear nuestras burbujas informativas. Quiere decir que cuando tú estás en cualquier red social y empiezas a alimentarlo, o sea, me gusta esto y con este filtro de perrito me veo más bonito y ahí por ahí vas haciendo este tipo de cosas, estás alimentando este leviatán que va buscando como secuestrar tu atención y llevarte información para mantenerte cautivo en esa red mientras tú la sigues alimentando. O sea, cuando algo es gratis es porque el producto eres tú. Entonces, por eso se habla también del derecho a la privacidad mental. Y esto ha sido evaluado y ha sido comentado por muchos autores y por muchas series de ciencia ficción, pero parece que en este momento esa línea empieza a desdibujarse y de cierta forma, ¿dónde entra la ética entre lo que pueden hacer las empresas, lo que pueden hacer los investigadores y lo que puede ser puesto después a mercado de calle, y de qué forma puede nuevamente cualquiera que tenga mucho dinero y muchos recursos pues manipular, no sé, tal vez nuestros pensamientos? Esto habría que pensar, por ejemplo, si una persona tuviera un implante que le ayudara a caminar, pues ¿qué otras cosas pudiera tener acceso una persona que hackeara un implante de este tipo? Entonces, con el Internet de las cosas y con todas estas cosas que están ocurriendo, pues llega un momento en que ¿cuál es nuestra libertad? ¿Dónde queda nuestra libertad? ¿Y dónde queda el crecimiento de un nuevo gran hermano que no sabemos dónde queda? Que sería la nube y cualquier asistente escuchando nuestras conversaciones. Es muy interesante todo esto que está ocurriendo. ¿Y dónde queda la privacidad de las personas, que es realmente lo que vale oro? O sea, yo ahí pienso que no,
Una, no va a haber libertad, otra, no va a haber privacidad, porque van a entrar al cuerpo de las personas, que viene a ser como ya desde la piel hacia adentro mando yo, como decía Escotado. Pero lo que tú mencionabas también, hay otro artículo, y aquí quería preguntarte, Mati, ¿qué piensas tú respecto a esto? Porque hay un artículo, porque esto tenemos que entender que no tiene un número de ley propiamente tal, porque el Senado se apuró con esto de Guido Girardi, porque entiendo que va para allá, para este control total de las personas, entiendo yo al menos, porque Chile fue pionero en hacer esto fue en el 2020. El artículo 10 dice que el Estado velará por la promoción, acceso equitativo a los avances en neurotecnología y neurociencia. ¿Qué piensas tú respecto a eso? ¿Qué resultados podría traer? ¿Qué resultados podría traer? Complicado, Carlos. Yo siento que hay muchas cosas que suenan más grandilocuentes de lo que realmente son, ¿ya? Al menos dentro del área de la machine learning y las inteligencias artificiales, en la que la pequeña parte en que yo pueda tener conocimiento por ejemplo, en el área publicitaria, que es donde yo trabajo, no es tan así. Ahora, de todas maneras, creo que el Estado debería estar haciendo otras cosas que son mucho más relevantes que empezar a legislar sobre esto, porque igual creo que tratan de adelantarse sobre algo que no mucha gente lo tiene claro. Es muy pocas las personas que tienen claro ese norte. Y si se fijan, hace 2 años apareció una nueva persona dentro de las tecnológicas, que es Elon Musk, que nadie tenía en el radar y que está haciendo cosas completamente distintas a, por ejemplo, lo que estaban haciendo todos, que era streaming, contenido, streaming. Dicho eso, las grandes mentes corporativas, que es un poco lo que van detrás de esto, por más que sean súper bacanes en este momento coyuntural, siempre la modernidad les va a pasar por encima. Entonces siento que el Estado, al menos en esta parte en que trata de adelantarse, eventualmente va a quedar atrás, así como lo han demostrado, que tienen pésima seguridad digital y que se lo hackearon, no sé, prácticamente con un troyano básico, ¿cachai? Como que no tengo una gran esperanza de que algo se desarrolle in situ desde el lado de nosotros, del lado del Estado, que pueda ser nocivo. Y aquí quiero terminar como para no alargarme demasiado en una cuestión que también desde mi lado es muy superstición. Estamos en un área de realmente que no sabemos nada. Lo que se sabe realmente es lo nuevo, y lo nuevo es todo el rato desafiarse, probar y equivocarse. Entonces, en ese aspecto, solamente decir que, bueno, dedíquense a, no sé, seguridad y justicia, bueno, no a esto, les sobrepasa. Sí, pero sin embargo ya legislaron sobre eso. Y ese tema, por ejemplo, de que no puedan hacer algo nefasto, yo pienso que es bien relativo. Porque claro, pero la libertad de la gente está en no usar su dispositivo móvil. Sí, es que el tema, por ejemplo, el mismo ejemplo que dices tú del retardado, y perdón que lo diga así, pero del retardado que te bloqueó de todo por pensar distintamente, considero que eso no es con real amistad, desde mi perspectiva. Esa persona, por ejemplo, si tú dices ya lo de la córnea, y que ahora hay unos polímeros y todo perfecto, ¿qué pasa si hay un completo sistema óptico que ya no es una córnea? Entramos ya a lo que es el transhumanismo, y que la persona, por ejemplo, se le reemplace completo, así onda Terminator, como un tubo hacia adentro, que tengan que sacar todo el aparataje del ojo y colocar esta prótesis que vaya conectada obviamente al cerebro, porque tiene que llegar al cerebro. Y esos impulsos electrónicos, este aparato podría eventualmente, estoy volando aquí con la imaginación, pero podría recopilar datos, y esos datos podrían ser enviados sin que la persona lo sepa. Y eso ocurre, como ocurre, por ejemplo, con nuestros celulares. Bueno, pero es que ahí está, depende de la compañía que lo desarrolla, porque que lo haga un Estado, yo no compraría la versión estatal, yo me compraría la versión o de Corea del Sur o una Suiza. Sí, pero es que ahí es donde entramos a lo mismo. ¿Qué empresa es la que vende? ¿Y cuánto vende? Porque no olvidemos que la corrupción nace por la relación de los privados con el Estado, con los políticos. Ahí nace la corrupción. Ojo que esta no sería la primera vez que nuestro Congreso hace leyes y discute temas que no entiende. No, de hecho no entiende las leyes normales, bueno, imagínate esto. Pero querían estar a la cabeza.
De hecho, esto podríamos incluirlo, Jorge, si es que se puede en el otro programa, lo que tiene que ver con la neoeugenesia, lo que tiene que ver con lo que se llama la neoeugenesia social, lo que tienen los bebés por diseño, que se van a pedir como catálogo. Así ya, ya se hace, otro. Eso ya se está haciendo. Por eso te digo, pero cuando ya esté estructurado, a eso es lo que voy. Cuando algo sea lo mismo que dije yo tan livianamente, decir, no, voy a ir a comprar un brazo ahí al líder, voy y vuelvo. Bueno, si tenía una cosa así. Es que, bueno, hoy día, no mañana, no en 10 años, no, hoy día, si tenías las lucas para hacerlo, podía hacerlo. Sí, pues, pero no es algo que tú veas por él. Un segundo. Existe un grupo que se llama Open Bionics, donde tú puedes registrarte y si tienes algún problema con que te falta un brazo o te falta una mano, y tú puedes descargar el diseño completo con el plano, con todo el asunto, y así como si tienes un amigo que tenga una impresora 3D, el tipo te imprime las piezas y compras las otras piezas en la tienda de electrónica. Y esto ya está disponible hoy en día, no estamos hablando de 5 o 10 años, esto es ahorita mismo. Open Bionics. Bueno, hay harto saco guay en el mundo que necesita reemplazo de cerebro. Pues ya mismo iba a ir. Efectivamente. Oye, como ya nos pasamos del tiempo y para ir cerrando, para no seguirle dando la lata a los auditores, volamos bastante en estos últimos temas. Son interesantes y yo pienso que podríamos darle un espacio por sí. Recuerden, estimados auditores, que tenemos los otros espacios de Alianza Libertaria. Nuestro canal en YouTube ha crecido bastante ahora. Suscríbase, aporte, ayúdenos a seguir formulando esto, que tampoco es fácil. Entregamos mucho tiempo y todo voluntariamente, sí, pero lo hacemos por un fin mayor, que básicamente es que las personas empecemos a educarnos mejor. Y todo nace con estas nuevas tecnologías, con las contraposiciones, distintos puntos de vista, y por eso lo van a ver así en nuestros programas, y siempre va a ser así, porque respetamos la libertad. Y ahí, terminando, quiero darle las palabras de cierre, como ustedes ya saben. Quiero empezar por ti, Ricardo, si quieres incluir también lo mismo y todo relativo a esto, porque es interesante. De hecho, podríamos incluir, aparte de esta neoeugenesia, podríamos incluir los países que prohíben también esto mediante sus legislaciones. Ahí, Ricardo, tus palabras finales, por favor. Muchas cosas de las que nos imaginamos, que estamos pensando que van a ocurrir en el futuro, están ocurriendo en este momento, y por ello debemos estar preparados. Por eso es que cuando yo les estoy hablando de que por favor que adquieran una nueva habilidad, no dejen de ver lo que está ocurriendo a su alrededor y prepárense para actuar en consecuencia, es porque el futuro está ocurriendo ahora, precisamente justo debajo de nuestros teclados, justo debajo de nuestros celulares, y este es un futuro para el cual debemos estar preparados, porque si no nos va a pasar por encima. El hecho de que estamos viendo todo lo que está ocurriendo con la automatización no se va a detener, y mucho menos con la presión que están ejerciendo los políticos, tanto el grupo que quiere derechos para todos, y a la final lo que están haciendo es engordando el aparato del Estado. Ya saben, muchachos, ahorren, no se extiendan, no gasten más de lo que ganan, cuiden sus finanzas, y nos vemos en un próximo espacio de Alianza Libertaria. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras. Ahora quiero pasar a el más atento del podcast, nuestro señor Matías Carmona. Por favor, sus palabras finales. Nada, pues cabrón, un gusto escucharlos como siempre. Opiniones diferidas en muchos aspectos. Yo creo que se nota un poco el cambio de temas y de actitud después del plebiscito. Que es bacán eso, un poco, no sé, pues habernos volado en esta oportunidad y hablar de cyborgs me ilusiona. Así que quizás eso, pues traigamos más temas, quizás de contracultura, pero no tanto relacionados a política extrema, sí filosofía, porque es muy bacán. Y nada, pues estamos en el momento de pelear las ideas, y estamos en el ataque, en el contraataque, y vamos, querido, viva la libertad nomás. Hay que seguir dándole. Muchas gracias, Mati, por tus palabras. Y nuestro señor del Averno, por favor, Jorge, tus palabras finales. Sí, bueno, fue un programa entretenido, la verdad. Yo me pude relajar. La verdad es que partí el programa medio bajoneado.
Aprovecho para pasar la aviso de utilidad pública. Yo soy una persona que está un poco desencantada de la vida debido a que no hay nuevos territorios por descubrir, no hay nada que inventar. En general creo que la vida humana es monótona, aburrida y exasperante. Por lo tanto, si hay alguien por ahí en algún lugar del planeta que quiera hacer una expedición al punto cero donde nadie ha ido del planeta, weón, ni siquiera le cobro por acompañarlo, weón. Me sumo feliz, weón. Aunque no volvamos y nos vayamos al carajo y muramos congelados, weón. Por último, haciendo algo, weón, que nadie más ha hecho, que es muy difícil en esta era moderna. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Y si pasan por Kola en Rusia, ahí también pueden escuchar los sonidos del infierno. Y yo, para poder cerrar, oye, Carlos, antes de que cerrís, que te inspires ahí, les recomiendo una película, y no sé si la habéis visto, Jorge, que tiene la banda sonora de Eddie Vedder, como se me olvida el nombre de la película. Déjame buscarlo. Bueno, mientras Matías busca, yo les voy a recomendar una serie. Entren a Netflix y vean la única serie buena que hay, Ergo Peroxy, que es una serie de animación futurista, increíble, weón, muy relacionada al tema que estamos hablando del post-humanismo. Claro, ahí ahora lo tengo, se llama Into the Wild, es muy buena, tiene una banda sonora espectacular de Eddie Vedder, y habla al respecto de eso, de una persona que se va a Alaska y lo mata a un oso. Pero le di un spoiler, pero es muy bueno. No lo mata un oso, se muere, creo que es envenenado. Pero es divertida porque hace esa expedición que quiere. Una gangrena, weón, por el corte de la zarpazo. Es que véanlo, porque el viaje es bueno. Uy, weón, genial. Me gustan los temas. Es bueno para salir un poco de la monotonía, de la mierda que nos tienen sumidos. Bueno, estimado auditores, como iba a decir, ahí está el canal de la Alianza Libertaria. Siempre en la descripción va a encontrar el link para Flow, para poder aportar a este gran y bonito proyecto que estamos haciendo, para apoyarnos en seguir subiendo contenido de calidad. Estamos haciendo todo lo posible, ha subido mucho los seguidores, vamos a empezar a potenciar también las redes y todo lo demás, así que denle con todo, escuchen nuestros programas. Tenemos lo que tiene que ver con Cultura y Libertad, que se graba, es un live. Si usted quiere opinar, incluso si estamos de ánimo, le podemos mandar el link y se mete a discutir con nosotros. No hay problema, siempre y cuando respetando todos los parámetros de respeto, valga la redundancia, hacia las distintas posiciones. Nosotros somos muy pasionales, pero también respetamos a quien opine distinto. Y con cámara sí, po. Sí, obvio. Si estamos hablando, nosotros estamos dando la cara, no vamos a poner un mono ahí, un Scooby-Doo mientras está hablando, no. Tiene que ser obviamente dando la cara, porque nosotros lo hacemos y obviamente, como se les dice, no vamos a pasar sobre alguien diciéndole, weón, y faltándole el respeto, no. Nosotros vamos a argumentar, y si nos argumenta un invitado y nos deja callados, yo encuentro que sería lo mejor. Aunque lo más probable es que durante la educada conversación que tengamos quede como imbécil. Pero ese es otro tema. Sí, porque ya no, si no le dan el IQ. Bueno, yo quería terminar con una frase que es de Lysander Spooner, y dice que los llamados soberanos en diferentes tipos de gobierno son simplemente las cabezas o jefes de distintas bandas de ladrones y asesinos. Tal cual. Muy buenas noches y que viva la libertad.